Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo listos para el chisme. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que honestamente me dejó en shock. De verdad. Y es que el 8 de agosto de 2025. Bomba. Una bomba que explotó en el mundo del espectáculo, en el mundo de las series turcas, en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar de esa noticia que, como dice el título, sorprendió a todo el mundo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Y por qué sorprendió? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Vamos a analizar, a especular, a recordar, a todo lo que podamos para entender qué pasó, qué implicaciones tuvo, y por supuesto, a reaccionar juntos a esta noticia que sacudió los cimientos de las fanbase de todo el mundo. Antes de que empecemos, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí. Si son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Y si aún no lo han hecho, por favor, considérense suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de famosos, y todo lo que nos encanta comentar y debatir juntos. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya lo saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Clic en la campanita para no perderse nada. Bien, ahora sí arrancamos con el chisme. El 8 de agosto de 2025. Fecha marcada en el calendario de muchos fans. ¿Por qué? Pues porque ese día se hizo pública, se filtró, se reveló, se supo la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conocen, y aunque es difícil que no los conozcan, Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento, conocida por su belleza, su talento y sus papeles protagónicos en series como Ayatarks y, por supuesto, la que los unió a todos en primer lugar, Senkalkap, donde comparte protagonismo con Kerem Bürsin. Y Kerem Bürsin, bueno, ¿qué decir de Kerem Bürsin? Un actor talentosísimo, guapísimo, con una legión de fans en todo el mundo, y también, por supuesto, parte fundamental de Senkalkap. La serie, como muchos de ustedes saben, fue un éxito rotundo a nivel internacional. Y no solo por la trama romántica, la comedia y la química entre los personajes, sino también, y especialmente por la increíble química que había entre Hande y Kerem. Y digo había porque, bueno, ya llegaremos a eso. Pero en fin, la serie los catapultó a la fama mundial y para sorpresa y alegría de sus fans, la química que veíamos en pantalla, aparentemente, también existía fuera de ella. Comenzaron los rumores, las fotos, las especulaciones y finalmente la confirmación. Hande y Kerem estaban juntos. En la vida real. Un sueño hecho realidad para muchísimos seguidores de la serie. Recuerdo perfectamente la euforia. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo comentaba, celebraba, compartía fotos, vídeos, todo lo que encontraban sobre ellos. Y no solo eso, sino que también generaron muchísimo interés y atención en la industria turca. De repente todo el mundo quería saber más de Hande y Kerem. Querían saber dónde comían, qué hacían, cómo era su relación. Y la prensa turca, por supuesto, no se quedó atrás. Empezaron a salir noticias diarias sobre ellos, fotos de paparazzi, entrevistas. Era la pareja del momento. Pero como suele pasar en estos casos, la felicidad no duró para siempre. La relación entre Hande y Kerem, aunque intensa y apasionada, también estuvo marcada por la presión mediática, las expectativas de los fans, y, como en toda relación, los altibajos propios de la convivencia. Y aquí es donde llegamos al 8 de agosto de 2025. La noticia, el bombazo, la bomba que explotó, Hande y Kerem habían terminado. Se habían separado. La noticia, como les digo, tomó por sorpresa a todo el mundo. Porque a pesar de los rumores y las especulaciones que siempre existen, nadie, o casi nadie, se esperaba este desenlace. Especialmente porque hasta ese momento parecía que las cosas entre ellos iban bien. Habían compartido momentos juntos en redes sociales, habían ido a eventos, parecían felices. La noticia se propagó como la pólvora. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales de nuevo se inundaron de comentarios, reacciones, debates.
Los fans divididos entre la tristeza, la sorpresa y la especulación sobre los motivos de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Quién había roto con quién? ¿Había terceras personas involucradas? Las preguntas se multiplicaron por miles. La prensa turca, por supuesto, no tardó en empezar a investigar y a publicar diferentes teorías. Algunas fuentes hablaban de incompatibilidad de caracteres. Otras de la presión mediática que, como les decía, era cada vez mayor. Había quienes mencionaban diferencias en sus planes de vida. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre infidelidades, aunque estos nunca fueron confirmados. La reacción de Hande y Kerem ante la noticia también fue muy comentada. Ambos se mostraron discretos, pero con el tiempo, fue evidente que estaban lidiando con la situación de manera diferente. Kerem, por un lado, se mantuvo más reservado, evitando hacer declaraciones públicas y concentrándose en su trabajo. Hande, por otro lado, fue más abierta a compartir sus sentimientos, aunque siempre con prudencia y respeto. Uno de los aspectos más comentados de la ruptura fue cómo afectó a la fanbase de Senkalkam. Muchos fans, que habían apostado y creído en la relación de Hande y Kerem, se sintieron decepcionados y tristes. La ruptura, de alguna manera, significaba el fin de un sueño, de una fantasía. Y como era de esperar, se generaron debates muy intensos en las redes sociales. Algunos fans criticaron a Hande, otros a Kerem. Algunos culparon a la prensa, otros a las circunstancias. Lo cierto es que la fanbase de Senkalkam fue un reflejo de la tristeza generalizada. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta ruptura? ¿Qué aprendimos o qué deberíamos aprender de la relación entre Hande y Kerem? Creo que en primer lugar, aprendimos que la vida de los famosos no es perfecta. Que a pesar de la fama, el dinero y la belleza, también son seres humanos, con problemas, con sentimientos y con derecho a equivocarse. También creo que aprendimos que la presión mediática puede ser devastadora para una relación. Que las expectativas de los fans, la constante exposición pública y la falta de privacidad pueden minar cualquier vínculo. Es importante recordar que los famosos son personas, y que necesitan espacio para vivir su vida. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las redes sociales. Las redes sociales, si bien pueden ser una herramienta maravillosa para conectar con los fans, también pueden generar una presión innecesaria y alimentar la especulación y el chisme. Es importante usar las redes sociales con responsabilidad y no dejarnos llevar por los rumores y las noticias falsas. Ahora, ¿qué pasó después de la ruptura? Bueno, tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Ambos siguieron trabajando en proyectos importantes y manteniéndose vigentes en la industria. Hande, por su parte, siguió protagonizando series exitosas y consolidando su carrera como actriz. Kerem, por su parte, continuó participando en producciones cinematográficas y televisivas, y también se enfocó en proyectos internacionales. En cuanto a sus vidas sentimentales, ambos han tenido relaciones posteriores, aunque ninguna de ellas ha sido tan mediática como la que tuvieron juntos. Y aunque por supuesto han sido seguidos de cerca por la prensa y los fans, la verdad es que han mantenido una discreción mayor en cuanto a sus vidas privadas. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿podrían volver a estar juntos? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? Honestamente, nadie lo sabe. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la historia de las series turcas. Y ahora analicemos un poco más a fondo, desde mi humilde opinión, algunos de los posibles factores que pudieron influir en esta ruptura. Como ya mencionamos, la presión mediática es un factor clave. La constante atención de los medios, las fotos de paparazzi, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ser agotador y desgastante para una relación. Imagínense no poder ir a ningún lugar sin que te persigan los fotógrafos, no poder tener una conversación privada sin que alguien te esté escuchando o grabando. Es muy difícil. Otro factor a considerar es la incompatibilidad de caracteres. Aunque en pantalla parecían perfectos, en la vida real, las personalidades pueden ser muy diferentes. Quizás tenían diferentes metas, diferentes prioridades, o simplemente diferentes formas de ver la vida. Es algo muy común. También es importante mencionar la distancia. Hande y Kerem, como actores, viajan mucho por trabajo.
Las largas distancias, los horarios irregulares, y la falta de tiempo para estar juntos pueden ser un gran desafío para cualquier relación. Y más aún, si a esto le sumamos la presión mediática. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se acabara. A veces, por más que dos personas se quieran, las cosas no funcionan. La vida cambia, las personas cambian, y los sentimientos también pueden cambiar. Es una realidad. Pero más allá de las razones específicas de la ruptura, lo que sí es evidente es que la relación entre Andy y Kerem fue especial. Fue una historia de amor que, aunque tuvo un final triste, también dejó un legado. Un legado de ilusión, de esperanza, y de mucha, mucha química. ¿Y qué aprendemos nosotros? ¿Como fans de todo esto? Pues creo que aprendemos a respetar la privacidad de los famosos, a no juzgar, y a no idealizar las relaciones. Aprendemos que las relaciones son complicadas, que requieren esfuerzo, y que no siempre terminan como uno espera. Aprendemos a apreciar el trabajo de los actores, a disfrutar de sus actuaciones, y a no mezclar la ficción con la realidad. Y hablando de la realidad, quiero compartirles un pequeño detalle que me parece importante. Aunque la ruptura entre Andy y Kerem fue un golpe duro para muchos fans, lo cierto es que la vida continúa. Ambos han seguido adelante con sus carreras y con sus vidas, y eso es lo más importante. Así que en resumen, la noticia de la separación de Andy y Kerem en 2025 fue una bomba que sacudió el mundo del espectáculo turco y generó un gran impacto en sus fans. La presión mediática, la incompatibilidad de caracteres y las circunstancias, fueron algunos de los factores que pudieron haber influido en la ruptura. Pero a pesar de la tristeza, la historia de Andy y Kerem nos ha dejado una lección: la vida de los famosos no es perfecta, y el amor, a veces, tiene sus propios caminos. Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y hablando de este tema, y espero que ustedes también. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por ver este vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Ya saben que para mí es muy importante. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Andy y Kerem? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Creen que podrían volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se corten. Comenten. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo más sobre series turcas, noticias de famosos, y todo lo que nos encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.